Bienvenidos a un nuevo episodio de La Criminoteca. Hoy nos adentraremos en los oscuros rincones de la mente de un asesino en serie que aterrorizó a Chicago durante 2 décadas. Su nombre, Ralph Raymond Andrews. Aunque fue condenado por unos pocos crímenes, las sombras de muchas más víctimas parecen acechar tras él. Desde violaciones hasta evisceraciones, la brutalidad de sus actos ha dejado una marca indeleble en la historia criminal de Estados Unidos. Durante años, las investigaciones y descubrimientos han intentado desenmarañar la verdadera extensión de sus crímenes. Hoy, intentaremos desvelar parte de este misterio. Así que, prepárate y acompáñame en este viaje hacia el abismo de la maldad humana. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Clasificación: asesino en serie. Características: violación, evisceración. Número de víctimas: 4 a 40. Fecha del crimen: 1971 a 1991. Fecha de nacimiento: 1945. Perfil de la víctima: mujeres. Método del crimen: arma blanca, arma de fuego. Lugar: Chicago, Estados Unidos, Illinois. Estado: condenado a cadena perpetua. Murió en la prisión de Stateville, Illinois, el 31 de enero de 2006. En junio de 1999, la policía de Chicago acusó a Ralph Andrews, de 54 años, por el asesinato, violación y secuestro agravado de Susan Clark, de 16 años, ocurrido en 1977. No es sorprendente que, dondequiera que Ralphie viviera, aparecieran cuerpos, sumando un total de 20 mujeres fallecidas en un área que abarcaba 3 estados. La policía siempre consideró a Andrews como sospechoso en los asesinatos de Clark y otras 2 mujeres, Amy Holden y Arbella Thomas, quienes fueron tiroteadas y apuñaladas múltiples veces, y sus cuerpos abandonados en Skokie. En 1991, la policía informó que Virginia Griffin, de 41 años, fue asesinada en su apartamento de Rollers Park. El cuchillo utilizado en el asesinato fue hallado en la casa de Andrews. Sin embargo, las autoridades mencionaron que Andrews recientemente comenzó a alardear ante otros reclusos acerca del asesinato de Clark. Una unidad especial de la Fiscalía del Condado de Cook colocó un grabador en la celda de Andrews. Supuestamente confesó el asesinato, proporcionando detalles gráficos. Según la acusación federal, Andrews también redactó una lista con todas las víctimas que había asesinado. Se alega que Holden y Thomas estaban en esa lista. La policía de Skokie aún no califica a Andrews como un asesino en serie. Sin embargo, ha vivido en Indiana, Michigan, Wisconsin e Illinois, y en los 4 estados ha habido asesinatos sin resolver que se cometieron de manera similar. El asesino convicto, Ralph Raymond Andrews, de 54 años, fue acusado el 25 de agosto de 1977 por la violación y asesinato de Susan Clark, de 16 años, después de haber sido grabado en secreto en prisión confesando el crimen. Esta grabación llevó a las autoridades a examinar su posible conexión con los asesinatos de otras 2 adolescentes en Skokie, Illinois, en la década de 1970, y entre 20 y 40 asesinatos no resueltos en otros estados. Andrews, quien cumple una condena perpetua por un asesinato y una agresión sexual en 1991, supuestamente admitió haber matado a Clark después de secuestrarla cuando regresaba a su casa de un trabajo de niñera. Fue agredida sexualmente y recibió un disparo en la cabeza, y su torso había sido cortado desde el cuello hasta el abdomen. Se dice que abandonó su cuerpo, que había sido tiroteado y apuñalado, en un huerto cerca de Idensespi, en Skokie. También es el principal sospechoso del asesinato en 1972 de Amy Holden, de 15 años, encontrada en el bloque 4700 de Old Orchard Road, y del asesinato en 1978 de Arbella Thomas, de 14 años, descubierta en el bloque 8200 de Rieway Road, según el sargento de policía de Skokie, Michael Root. Desde el principio,
Andrews fue sospechoso en el asesinato de Clarke y en los homicidios de Skokie, según fuentes. Fue interrogado en cada caso, pero negó estar involucrado. Dado que los casos tienen las características de un asesino en serie, las autoridades de Michigan, Indiana y Wisconsin quieren ver si Andrews puede estar relacionado con otros 20 a 40 asesinatos en esos estados, según fuentes. Andrews, anteriormente residente de Chicago, era cuidador en los jardines Potawatomi en el lado norte de la ciudad. Actualmente cumple una condena perpetua en el Centro Correccional Stateville. Fue condenado en 1993 por el asesinato y violación en 1991 de Virginia Griffin, de 43 años. Al igual que Clarke, Griffin había sido cortada y mutilada sexualmente. Hace aproximadamente 6 meses, Andrews comenzó a contarle a otro recluso sobre otros asesinatos que había cometido. El recluso informó a las autoridades, quienes luego grabaron su conversación con Andrews. Andrews tiene antecedentes penales relacionados con ataques a adolescentes que se remontan a 1972 y cumplió condena por cargos de agresión, según Benjamin. Fue absuelto de intento de asesinato en 1973 en relación con las puñaladas a 2 autoestopistas de 15 años. Se sospecha que asesino en serie muere en prisión. Hombre podría haber matado a más mujeres que Gacy. Martes, 05 de diciembre de 2006. Un hombre que podría haber cometido más asesinatos que John Wayne Gacy nunca será llevado a la justicia por la mayoría de ellos. El equipo de investigación de ABC7 ha descubierto que el sospechoso asesino en serie Ralph Andrews murió en prisión. A lo largo de los años, las autoridades en Illinois han llamado a Ralph Andrews un Hannibal Lecter en la vida real. Pero incluso eso parece quedarse corto para un hombre que se jactaba orgullosamente de haber agredido, masacrado y eviscerado a hasta 40 chicas y mujeres en Illinois, Wisconsin y Michigan. Andrews cumplía una condena perpetua en Stateville por 2 de los asesinatos cuando murió de causas naturales. A donde iba Ralph Andrews, el mal parecía seguirlo. Su historial del FBI comenzó en 1961, se extendió durante más de 30 años y abarcó la ciudad, los suburbios y la zona media del país. Andrews fue encarcelado en 1994 después de matar a una mujer de 44 años en un parque de Chicago, torturándola con un poste de tienda y una pistola paralizante, y apuñalándola casi 3 docenas de veces. Mientras cumplía una condena perpetua en Stateville por ese crimen, el Escuadrón de Casos Fríos del Condado de Cook obtuvo una orden judicial para colocar secretamente un micrófono en la celda de Andrews y, en esa grabación, Andrews confesó el asesinato de Susan Clarke, de 16 años. El señor Ralph Andrews es un animal salvaje, fuera de lugar, y merece morir, dijo Dick Clark, padre de la víctima, en 1999. El señor Clark fue informado personalmente de la muerte de Andrews por el fiscal del condado de Cook, Dick Devine. Casualmente, la víctima adolescente trabajaba como niñera para la familia de Devine. En la celda de prisión de Andrews, las autoridades encontraron listas de mujeres a las que afirmaba haber matado, al menos 40 nombres. Aunque era el principal sospechoso en media docena de asesinatos, muchos son nombres de mujeres desaparecidas de las que nunca ha habido evidencia física. Andrews dijo que enterró a algunas víctimas y arrojó a otras en un tanque séptico en Michigan. Las autoridades del condado de Cook revisaron el tanque pero no encontraron restos, aunque los investigadores dicen que el sistema había sido limpiado desde que Andrews estuvo allí. No todas las víctimas de Andrews murieron. Betty Anson llamó a Andrews una máquina de matar, a pesar de que sobrevivió a una puñalada en el corazón. Hace 7 años, le dijo al equipo de investigación que apenas podía esperar a que él muriera. Que tengas un buen viaje al infierno, porque todas tus víctimas te están esperando. Y no podía esperar a verlas atacarlo como un montón de pirañas, dijo Anson. Para alguien que en vano afirmó haber masacrado a docenas de mujeres, más que Gacy, Bundy, Manson y los asesinos en serie más prominentes de la nación, la muerte de Ralph Andrews en prisión casi pasó desapercibida.
Andrews ha estado muerto durante casi un año. Murió el 31 de enero y la noticia apenas está comenzando a circular. Murió rechazando someterse a la cirugía cardíaca que podría haber prolongado su vida en prisión. Según las autoridades, el hombre que apuñaló a tantas víctimas tenía miedo de pasar por el quirófano. Conclusión y reflexión: el caso de Ralph Andrews. El caso de Ralph Andrews es una de las historias más inquietantes y oscuras en la criminología contemporánea. Mientras que figuras como Bundy, Gacy y Manson han ocupado una prominencia en la cultura popular debido a la notoriedad de sus crímenes y el asombro que generan, el caso de Andrews demuestra que hay monstruos que operan en las sombras. Quizás con una crueldad aún mayor, pero que no siempre captan el mismo grado de atención mediática. Andrews, quien según las investigaciones podría haber cometido más asesinatos que muchos de los asesinos en serie más famosos, permaneció en gran parte en el anonimato durante su vida, a pesar de las horripilantes confesiones y la evidencia encontrada en su contra. Aunque se jactaba de la brutalidad de sus actos, muchas de sus presuntas víctimas todavía no han sido identificadas o localizadas. Esto no solo habla de la ferocidad y la frialdad con la que operaba, sino también de la astucia y la capacidad para evadir la justicia durante tantos años. Las circunstancias que rodearon su vida y sus crímenes resaltan varios aspectos cruciales que deben considerarse en el estudio criminológico. Primero, la manera en que las personas como Andrews pueden ocultar sus impulsos y acciones durante décadas sin ser detectadas. Esto subraya la importancia de una cooperación más sólida entre las fuerzas del orden, especialmente en diferentes jurisdicciones y estados, y un enfoque más profundo en los patrones de comportamiento de los criminales. En segundo lugar, el hecho de que Andrews haya muerto sin enfrentar plenamente las consecuencias de todos sus crímenes demuestra que, en ocasiones, el sistema puede fallar a las víctimas. La muerte de Andrews, especialmente su reticencia a someterse a una cirugía que podría haber prolongado su vida, es un recordatorio irónico y poético de que, a veces, la justicia tiene formas inesperadas. Por último, este caso es un recordatorio sombrío de que la maldad puede estar presente en cualquier lugar, incluso en los lugares más inesperados. La reflexión final que nos deja la historia de Ralph Andrews es la necesidad de una vigilancia constante, una cooperación efectiva entre las agencias de seguridad y una comprensión más profunda de la psicología criminal para prevenir que más individuos como él permanezcan en las sombras. La sociedad debe aprender de estos episodios oscuros para garantizar que no vuelvan a repetirse. Queridos oyentes de la Criminoteca, ha sido un viaje lleno de reflexiones y descubrimientos en este episodio. El caso de Ralph Andrews nos ha llevado a profundizar en las sombras de la mente humana y a recordar la importancia de la justicia y la vigilancia en nuestra sociedad. Nos recuerda que, aunque a veces la oscuridad parezca prevalecer, siempre hay una luz de esperanza y aprendizaje en cada historia. Agradezco a todos por acompañarnos en este recorrido. No olviden cuidarse, cuidar a los suyos y mantener siempre una mente crítica y compasiva. La historia de hoy nos demuestra la importancia de la empatía y la atención en nuestra comunidad. Esperamos que estos relatos sirvan no solo como entretenimiento, sino también como lecciones para una vida más informada y segura. Hasta el próximo episodio, manténganse alerta, informados y, sobre todo, conectados con la Criminoteca. ¡Hasta pronto!